Estimados estudiantes, esta semana corresponde estudiar el tema del teorema de Rolle. A continuación les presentaré el enunciado del teorema. Sea f una función que satisface las siguientes tres condiciones. F es continua en el intervalo cerrado a, b, f es derivable en el intervalo abierto a, b, y f de a es igual a f de b. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, el teorema nos indica que existirá al menos un número C que pertenece al intervalo abierto A, B, tal que f derivado evaluado en C es igual a 0. Nota, el teorema anterior garantiza la existencia de al menos un valor x igual a C en el intervalo abierto A, B, por el cual se puede trazar una recta tangente horizontal a la gráfica de la función y es igual a f de x. Gráficamente podemos destacar lo siguiente. Esta función corresponde a una función cuadrática. Una función cuadrática siempre es continua y siempre es derivable. Y aparte de eso podemos ver que la imagen de A es igual a la imagen de B. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, el teorema nos dice que va a existir un valor de C en el cual la función derivada evaluada en ese valor C va a ser igual a 0. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Determine si es posible aplicar el teorema de Rolle a la función f en el intervalo indicado. Si se puede aplicar el teorema, determine todos los valores de x igual a c en el intervalo abierto, tales que f derivado evaluado en c es igual a 0. Y la función que nos pide en el ejercicio es f de x es igual a x menos x elevado al cubo en el intervalo 0,1. Para eso procedemos a verificar que se cumplan las siguientes tres condiciones. Que f es continuo en el intervalo cerrado a, b, que f es derivable en el intervalo abierto a, b, que f de a es igual a f de b, y la función que nos piden calcular el ejercicio es x menos x al cubo. Ahora bien, vamos a verificar esas condiciones. Entonces, f es continua en el intervalo cerrado 0,1. La función es continua en todos los números reales por ser la función un polinomio. Recordemos que x menos x al cubo es un polinomio. Y al ser un polinomio va a ser continua en todos los números reales. Eso implica que con mucha más razón aún va a ser continua en el intervalo 0,1. La condición número 2. F es derivable en el intervalo abierto 0,1. La función es derivable en todos los números reales por ser la función un polinomio. Y similarmente, con mucha más razón, si es derivable en todos los números reales, va a ser derivable en el intervalo abierto 0,1. Y la última condición que tenemos que verificar es que f de 0 sea igual a f de 1. Entonces, sustituyo estas x por 0 y como resultado me da 0. Y luego sustituyo estas x por 1 y me da como resultado 0. Eso quiere decir que la imagen de 0 es igual a la imagen de 1. Ahora bien, se cumplieron las tres condiciones. Entonces, el teorema de Rolle nos dice que entonces existe al menos un número C que pertenece al intervalo abierto 0,1, tal que la función derivada evaluada en ese valor C es igual a 0. Entonces, nuestro f de c va a ser igual a c menos c al cubo. Si derivamos esa expresión, tendríamos como resultado 1 menos 3 por c al cuadrado. Si igualamos esa expresión a 0, tendríamos 0 es igual a 1 menos 3c elevado al cuadrado. Y si despejamos el valor de c de esa ecuación, tendríamos como resultado que c aproximadamente es 0.577. Entonces, gráficamente tendríamos esta situación. La función en color verde corresponde a la función que nos brindaba el ejercicio, la cual era x menos x al cubo. Este punto en color azul
corresponde al C, al valor que nosotros encontramos, el cual era 0.577. Y podemos ver que se puede trazar una recta horizontal con respecto a este punto. Ahora bien, ejemplo número 2. Determine si es posible aplicar el teorema de Rolle a la función en el intervalo indicado. Si se puede aplicar el teorema, determine todos los valores de x igual a c en el intervalo abierto, tales que la función derivada evaluada en c nos dé como resultado 0. Y la función en este caso a trabajar es f de x es igual a 1 sobre x menos 2 en el intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 4. Entonces procedemos a verificar que se cumplan las siguientes tres condiciones. Recordemos que la función es f de x es igual a 1 sobre x menos 2 en el intervalo menos 3,4 cerrado. Entonces, verificamos la primera condición. F es continua en el intervalo cerrado menos 3,4. Note que la función no es continua en ese intervalo, ya que presenta una discontinuidad en el valor x igual a 2. Este valor x igual a 2 pertenece a este conjunto y cuando yo sustituyo esta x por 2 me quedaría como resultado 1 sobre 0 y 1 sobre 0 es una forma indefinida. Entonces, en este caso, habría una discontinuidad. Verificamos la siguiente condición. F es derivable en el intervalo abierto menos 3,4. Note que la función no es derivable en ese intervalo, ya que no es continua en ese intervalo. Entonces, en el punto 1 verificamos que la función no es continua en ese intervalo. Entonces, si la función no es continua en ese intervalo, no va a ser derivable en ese intervalo. Y por último, procedemos a calcular las imágenes de menos 3 y a calcular las imágenes de 4. Y si cambiamos o sustituimos esta x por menos 3, nos da como resultado menos un quinto. Y si sustituimos esta x por 4, nos da como resultado un medio. Y menos un quinto es diferente de un medio. Entonces, no se cumple la condición. Por lo tanto, note que en este ejemplo número 2 no se cumplió ninguna de las tres condiciones que teníamos que verificar del teorema. Por lo tanto, no se puede aplicar dicho teorema y por lo tanto no se puede resolver el ejercicio por medio del teorema de Rolle.